El día de ayer en España, concretamente en el Parlamento español, hubo muy buenas noticias en el ámbito de la lucha contra los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. En marzo del 2022, el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, asumió un encargo que le dio el Parlamento español. Le encomendó una investigación a raíz del trabajo periodístico, de las denuncias periodísticas que desde el año 2018 ha ido elaborando el diario español El País sobre este tópico. El informe de Gabilondo tiene cuatro puntos principales. El primero es el pago de indemnizaciones. Gabilondo propone la creación de un fondo estatal para pagar las compensaciones de aquellas víctimas que ya no pueden acudir a los tribunales civiles por la prescripción del delito. Y, de acuerdo al informe de Gabilondo, sería la Iglesia la que aporte dinero para ese fondo. Punto dos, un acto público de reconocimiento. El objetivo es que las instituciones reconozcan y acepten la gravedad del problema de los abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. Punto tres, la apertura de los archivos eclesiásticos que Gabilondo no pudo consultar durante su investigación. Esto que ha ocurrido en España es algo recurrente en aquellos países donde, y acá estamos hablando del defensor del pueblo, pero en Colombia, por ejemplo, donde hay una ley de transparencia, hay acceso a la información pública, periodistas como Juan Pablo Barrientos no la han tenido muy fácil para conseguir información sobre este fenómeno. Cuarto punto, la reforma de la prescripción. El defensor del pueblo de España sugiere una reforma de la prescripción de la responsabilidad civil derivada de los delitos de pederastia religiosa, aunque las víctimas han sido enfáticas para que se aplique también al ámbito penal. ¿Qué ha dicho? Bueno, algunas de las cosas que ha dicho Ángel Gabilondo en el Parlamento de España el día de ayer es lo siguiente. Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado se adopten compromisos conjuntos. En el informe que entregó Gabilondo al Parlamento, que es un tomo importante, dijo, en su opinión, que este informe responde a lo que las víctimas vienen requiriendo: ser atendidas, ser escuchadas y ser correspondidas. Lo mínimo, ¿no? Luego de agradecer el trabajo de los medios de comunicación, en particular el trabajo realizado por el diario El País, y en el diario El País han sido dos periodistas los que han tenido un rol muy importante, Íñigo Domínguez y Julio Núñez. Dijo, sin los medios de comunicación hubiera sido mucho más difícil arribar a este trabajo. Los testimonios recogidos, añadió Ángel Gabilondo, han hablado de daños cognitivos, de daño espiritual, de dificultades en la vida afectiva y sexual y en la relación con los propios hijos, de la repercusión que ha supuesto para el resto de las familias que, por extensión, muchas veces también han sufrido toda su vida por ello. Incluso, dijo Gabilondo, las expectativas laborales se han visto condicionadas negativamente en muchos casos.
Esta semana, precisamente el último lunes, en Madrid, Ángel Gabilondo fue uno de los que recibió el premio de protección a la infancia por este informe y el trabajo realizado desde el año 2022 hasta la fecha sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Ese día, este lunes, Gabilondo, además de agradecer por el reconocimiento, por el galardón, por el premio, felicitó a las víctimas por su coraje y honestidad. ¿Qué más dijo Gabilondo en el Parlamento? Hubo una tendencia a minimizar los casos, a señalar que este fenómeno se trataba únicamente de manzanas podridas, y luego agregó que de la minimización se ha pasado a un progresivo reconocimiento de los hechos y a una mayor comprensión de las víctimas, aunque queda mucho por hacer. Otra cosa, y esto me parece importante, otra cosa es la percepción de las víctimas respecto de la actuación de la Iglesia Católica en esta historia. Eso se puede aplicar tanto a España como al Perú, ¿no? Ellas han relatado que las respuestas han sido insuficientes e incluso dilatorias. Durante años, continuó Gabilondo, ha habido voluntad de ocultamiento o protección de los abusadores. Y puso como ejemplo este fenómeno también sistemático y recurrente de las rotaciones, de los traslados de los depredadores de un sitio a otro, cambiándolos de parroquia o cambiándolos incluso de países. Considero imprescindible, añadió el defensor del pueblo español, que por el bien de las víctimas, Iglesia y Estado adopten compromisos conjuntos. Esto ya lo dijo hacia el final, quien además desgranó algunas de las propuestas incluidas, insertadas en el informe, entre ellas celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado periodo de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre los años 1970 y 2020, que es el hiato temporal que comprendió la investigación de la Defensoría del Pueblo de España. También la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas y que un órgano administrativo especial creado para la ocasión sea el que se establezca para atender a los sobrevivientes. ¿Qué más ha dicho? Ya para finalizar, concluyó Gabilondo diciendo que se ha de anteponer la reparación a las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica y se ha de acordar cómo hacerse. ¿Cómo reaccionó el Parlamento español o las diferentes bancadas distribuidas en el Parlamento? En principio, hubo un apoyo prácticamente unánime al informe de Ángel Gabilondo. Eso por delante. Salvo por, adivinarán algunos, la ultraderecha representada por Vox, esa mierda, ¿no? Que en sus 7 minutos de delirio acusó al informe de Gabilondo como una borrachera de revancha histórica contra la Iglesia Católica. La típica del obtuso, del idiota que no quiere ver la realidad, ¿no? Otras agrupaciones avalaron el informe llamándolo serio, objetivo
y empático con las víctimas deben ser escuchadas, tienen derecho a la verdad, se debe hacer justicia, la iglesia tiene que hacer una reflexión seria. Eh, Otros propusieron la imprescriptibilidad retroactiva de los abusos y la revisión del concordato, abro comillas, una reliquia del pasado que otorga privilegios inaceptables. Bueno, y así hay opiniones para todos los gustos, pero como les digo, la mayoría, en plan casi unánime, respaldaron el informe del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Ahora, una cosa es lo que han dicho, otra cosa es lo que vayan a hacer, ¿no? Son políticos. La reacción de las víctimas, que fue un grupo considerable que acudió al Parlamento, aquí pueden ver una foto de los asistentes de víctimas y sobrevivientes que acudieron y están ahí en uno de los recintos del Parlamento español. Comentaron, por ejemplo, Ciro Molina, sobreviviente de abusos de la iglesia en Tenerife, es algo histórico. Eh, el portavoz de la organización Infancia Robada en Canarias dijo que la iglesia asuma su responsabilidad. Juan Cuatrecasas, también conocido como el Padre Coraje, fundador de ANIR, espera que a partir de ahora esto se mueva, que pasemos de décadas de abandono, desidia y ocultamiento a la realidad de que sean hechos, no solo palabras. Esta es una luz que se nos ha ocultado durante mucho tiempo, añadió Juan Cuatrecasas. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en este segundo en España en materia de enfrentar este fenómeno de la pederastia religiosa en ámbitos de la Iglesia Católica. Mientras tanto, en el Perú, el caso Sodalicio sigue en paréntesis, sigue una suerte de compás de espera. El próximo 8 de diciembre, esta organización sectaria, tóxica y mafiosa está a punto de celebrar un aniversario más, su año 53, y mientras que esperamos, el episcopado peruano no ha dicho un carajo, no ha apoyado al Papa Francisco, ¿no? Siguen mirando para un costado, siguen haciéndose los cojudos, siguen mirando al techo, silbando como canarios, sin enfrentar este tema, sin apoyar al sumo pontífice y jefe de todos los católicos. Y ahí lo dejo. Que tengan un lindo fin de semana. Regresamos el día lunes, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!